hablar un poco sobre geometría diferencial, algunos aspectos que creo yo relevantes y sobre todo esto, decir algunas cosas que también los libros no dicen. Entonces voy a empezar por la siguiente situación y luego vamos a ver a qué llegamos, luego vamos a formalizar, todo va a empezar primero de forma intuitiva y después vamos a formalizar, ¿ok? Bien, entre comillas, ¿no? Entonces, estamos suponiendo que aquí hay una persona y le vamos a dar un nombre, Chester. Y Chester tiene en sus manos una piedra y esa piedra él la va a tirar. La piedra, por supuesto que va a seguir esta trayectoria. Y después de un determinado tiempo, esa piedra va a comenzar a caer. Está aquí. Y vamos a suponer que en un determinado tiempo t, hasta un tiempo determinado t, la piedra toma una línea recta, una determinada distancia. Bien. Está bien. Entonces, observa lo que quiero decir, ya, observa lo que intento decir. Lo que intento decir es lo siguiente, que de pronto, en relación a la fuerza que tiene esta persona, su mundo, vamos a decirlo así, en el que funcionan los postulados de Euclides, va a estar básicamente en esta. Aquí, los axiomas de Euclides van a funcionar de forma maravillosa, porque aquí va en línea recta. Aquí está funcionando algo maravilloso como esto, por ejemplo. Si tengo un determinado objeto ahí y se le aplica una determinada fuerza F1 y se le aplica otra fuerza determinada F2, aquí uno puede decir con seguridad, vamos a usar otro color otra vez, que el vector resultante va a estar aquí. Ok, perfecto, sí. Pero ¿qué sucede aquí? Mira, tal vez. Cuando fuera de este mundo, vamos a llamarle así, euclidiano, fuera de este lugar euclidiano, fuera de esta fuerza en la que, ¿no?, en relación a esta fuerza, aquí está sucediendo lo siguiente. Por ejemplo, que este vector, este elemento que está aquí, cuando se le aplica una determinada fuerza y otra fuerza aquí, sabemos que, bueno, aquí se forma el paralelogramo, ¿no? Supuestamente uno puede pensar que la fuerza debería estar aquí, ¿no? Pero no, va a suceder que la fuerza resultante va a estar por aquí. Es que aquí, como ya no hay, la acción de la fuerza disminuyó, está ejerciendo una misteriosa fuerza, vamos a ponerla así, una misteriosa fuerza que está curvando el espacio. Lo que intento decir, tales, es que fuera de este espacio euclidiano entramos a un espacio en el que los axiomas de Euclides no funcionan. Alguien se percató de eso y eso fue llamado aspectos neoeuclidianos, ¿no? Geometría neoeuclidiana. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Es lo siguiente. Va a haber dos situaciones. Un aspecto euclidiano y un aspecto no euclidiano. No, este está en español, no euclidiano. Bien. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Por la siguiente situación. Vamos a suponer que esta persona es un ser tridimensional que está en un espacio de 3 dimensiones, ¿ok? Pero curiosamente esta persona que lo que él quiere hacer esencialmente es estudiar, digamos, un poco de la geometría de su mundo, pero él se da cuenta que él es un ser tridimensional, su mundo es tridimensional, pero de pronto querer hablar, por ejemplo, de su mundo puede que tal vez no sea tan fácil. Entonces, él tiene en mente 3 aspectos. Chester tiene en mente 3 aspectos. Primer aspecto, vamos a estudiar este tipo de fenómeno, este tipo de mundo, digamos, algo así. Y por supuesto que aquí va a haber un ser inteligente de ese mundo, solo lo dibujo así por comodidad, y que naturalmente este ser inteligente va a ver su ambiente, lo va a ver localmente horizontal, ¿no? Él no sabe, por ejemplo, que su mundo podría tener esta forma. Luego vamos a estudiar este aspecto. Un aspecto, por ejemplo, algo así. Y por supuesto que aquí también hay un ser inteligente, pero él ve su mundo localmente, lo ve plano, ¿no? Digamos que él no puede percibir que su mundo puede
tal vez, ¿no? Vamos a decirlo así, que hay esta fuerza misteriosa que puede estar curvando su mundo, él desconoce, ¿no? Pero el punto que nos importa realmente, y al que pretendemos llegar, es básicamente el punto 3, estudiar básicamente este fenómeno. Vamos a ponerlo así. No sé si lo dibujé bien. O sea, es un mundo, digamos, de 3 dimensiones donde aquí está ese ser inteligente y que, claro, él lo ve localmente, cómodamente lo ve así, ¿no? Él lo ve euclidianamente, lo ve en un sistema de coordenadas. Bien. Entonces, vamos a ocuparnos primero de este aspecto. Y es natural, entonces vamos a identificar, por supuesto, este mundo con este objeto. Entonces aquí viene el modelo matemático. Y vamos a enfocar aquí. Aquí va a estar este es el sistema tridimensional. ¿Ok? Ahí está. Vamos a poner aquí R3. Vamos a ubicar a Chester aquí. Vamos a ver, este Chester. Y vamos a ubicar a otro ser inteligente aquí, en su mundo de aquí. Y vamos a llamarle Carlitos. Ok, entonces, vamos a poner aquí. Ya, Chester. Es importante esto, ¿por qué? Porque toda la geometría que pretendemos hacer siempre va a estar relacionada a interpretaciones. Es decir, siempre va a haber un observador que está dentro de ese mundo, él cómo ve su mundo. Y siempre va a haber un observador externo. Una pregunta natural sería la siguiente. Naturalmente, las observaciones que él tenga sobre este mundo, con las observaciones que él tenga de su propio mundo, pues naturalmente, como él es un ser unidimensional, sus observaciones pueden ser también muy limitadas, intuitivamente hablando. Pero él, como es un ser tridimensional, puede que vea el enfoque, puede que vea muchas más cosas de lo que ve él. Sin embargo, bueno, claro, uno podría pensar entonces que este ser está condenado a no poder estudiar la geometría de su mundo. Si nosotros pensáramos en esa posibilidad, significaría que un ser inteligente del mundo tridimensional, no podría ver, por ejemplo, que nuestro espacio tal vez es curvado. Y sabemos que hay un hombre en la historia que percibió que el espacio era curvado y no tuvo la necesidad de eso, muy bien, y no tuvo la necesidad de salir de su mundo. Entonces, si este personaje que está aquí, pensamos que está condenado a no ver la geometría de su mundo, pues seríamos injustos. Lo que intento decir es lo siguiente, que hay una posibilidad para que las observaciones de él, tanto como de él, sean las mismas. O sea, hay una posibilidad para que sus enfoques, digamos, científicos, tanto de él y de él, sean los mismos. El puente de comunicación, o sea, el punto que va a permitir que las observaciones científicas de él y de él sean las mismas, así es, van a ser las matemáticas. Naturalmente, aquí viene algo importante. La matemática que él desarrolle para estudiar su mundo va a ser, digamos, menos elaborada de la que él desarrolle para estudiar su mundo. Ya vamos a ver que si él, por ejemplo, nosotros vamos a llegar a la conclusión después, por ejemplo, en breves instantes, vamos a llegar a ciertas conclusiones interesantes de este objeto, como propiedades geométricas de la curvatura, con propiedades geométricas de la curvatura y propiedades geométricas de la torsión, que ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, él va a poder por ejemplo, darse cuenta que la propiedad de la curvatura no depende de la parametrización. Esencialmente no va a depender, va a ser un concepto intrínseco. Pero para que él llegue a que es un concepto intrínseco aquí, va a tener que usar muchas teorías que ya en su momento hablaré. Hablaré de eso cuando llegue a este aspecto, porque ya hablaré de eso en su momento, que es una idea personal que... Bien, sigamos. Vamos a ver. Bien, entonces, esta persona que está aquí puede darse cuenta de dos aspectos. Que un objeto unidimensional que está, por ejemplo, en el espacio, él se va a dar cuenta que tiene básicamente dos posibilidades. Claro, naturalmente podría empezar, por ejemplo, una curva en lo que se puede decir un plano,
Una curva en un plano solo tiene, digamos, una opción, o bien ser recta o bien ser así, ¿no? Entonces él se da cuenta que él tiene un objeto aquí. Por ejemplo, vamos a poner este punto. Él tiene algo que la curva se está curvando, digamos así. La curva está teniendo una curvatura. Intuitivamente me está diciendo que la curva se está alejando de su recta tangente. Luego vamos a formalizar eso. Pero en el espacio sucede que no solamente sucede eso, hay otro fenómeno más. Él se puede dar cuenta que hay tres fenómenos. Uno que le va a llamar curvatura, y al otro fenómeno en la que la curva deja de ser plana le va a llamar esencialmente torsión. Entonces, él se da cuenta, por ejemplo, que para este determinado punto que está aquí, hay un vector tangente que esencialmente la vamos a denotar como alfa prima de t. Naturalmente estoy identificando este mundo unidimensional que ha desarrollado una cierta matemática con una curva parametrizada por longitud de arco. ¿Qué significa eso? Bien, esta persona se da cuenta que, por ejemplo, un ser inteligente que está aquí puede correr, puede movilizarse en su mundo, vamos a ponerle esta orientación, puede movilizarse en su mundo, puede movilizarse a diferentes velocidades, o sea, puede recorrer su mundo a diferentes velocidades, ¿cierto? Claro que sí, pero si yo no me preocupo, o sea, me gustaría realmente no preocuparme por la velocidad. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. Me gustaría, intuitivamente puedo decir, por ejemplo, que esta persona puede recorrer su mundo siempre a una velocidad constante. Claro que sí, y por comodidad le llaman una velocidad constante que magnitud sea 1. Entonces, así ya no me voy a preocupar por el tamaño del vector tangente, solo me voy a preocupar cómo él se mueve. Entonces, es algo muy importante eso, ¿no? O sea, y ese es el parámetro longitudinal. Intuitivamente uno puede decir que toda persona puede recorrer su mundo a una velocidad constante que en magnitud sea 1, ¿no? Esa es noción numérica. Naturalmente, eso es un teorema que ahora lo vamos a hacer, y usa este facto importantísimo. Si tengo una función que va de un conjunto A a un conjunto B, y ella es inyectiva, isobreyectiva y continua, o sea, inyectiva continua, eso me garantiza que la inversa exista, pero eso no me garantiza que la inversa sea continua. Si no estamos en el caso de me va a garantizar que la inversa sea continua si A es un intervalo. Entonces, este facto se usa esencialmente para probar que toda curva, cualquier curva puede ser siempre reparametrizada por longitud de arco, y reparametrizada por longitud de arco quiere decir que la derivada en esa es útil para todo ese que pertenece al intervalo I de dominio de la curva que está ahí. Entonces, vamos a llamarle al vector derivada, al vector tangente alfa prima de t como t. Y vamos a definir naturalmente la variación de esta recta tangente, el número, la estimación numérica que mide cuán rápidamente la curva se aleja de su recta tangente. Eso es la curvatura, que se va a definir la curvatura. Se va a definir como la segunda derivada en un determinado punto, ¿no? La curvatura siempre mayor que 0. Pero en esencia la curvatura te dice qué tanto la curva se aleja de su recta tangente. Es como, digamos, y se va a definir el vector normal como el vector, como este vector unitario, por supuesto, ¿no? Esto también, como yo sé que es P de A, C de A, que es un vector tangente unitario, y bueno, esto en realidad sería alfa prima de t, perdón, sí. Y aquí sería alfa 2 prima, vamos a ponerle aquí t, vamos a dejarlo t prima, y aquí es alfa 2 prima de s, que es la curvatura, y luego tenemos de forma natural que t prima es esencialmente la curvatura por el vector normal. Entonces aquí tengo el vector tangente. Bien, entonces estamos teniendo un primer resultado. ¿Okay? Esto es por supuesto, todo lo que estoy haciendo ahora es el pensamiento que tiene Chester, que es un observador externo. Naturalmente estas observaciones no las podría tal vez intuir este señor. Él tendría que hacer otras herramientas matemáticas para determinar
¿no? Eso. Bien, entonces, ya tenemos una importante relación que le vamos a llamar 1. Bien, resulta que este vector, si yo observo lo que voy a hacer, ¿no? O sea, este vector está aquí, este vector está aquí. Cuando yo multiplico este por este ortogonalmente, obtengo un vector aquí que le vamos a llamar el vector binormal. Esa es esencialmente la regla de la mano derecha. Cuando multiplique este por este, obtengo este. Y cuando multiplique este por este, obtengo este. Naturalmente, si cambio la orientación, si multiplico este por este, voy a obtener menos b. Si no, y así análogamente. Entonces voy a tener el siguiente resultado. Voy a tener que el vector binormal, se entiende que depende de este, ¿no? Pero vamos a trabajar así. El vector binormal va a depender, lo puedo escribir como el vector tangente por el vector normal. Algo importante aquí que no mencioné es lo siguiente, observa, esto es importante, aquí, vamos a ponerlo aquí. De aquí yo puedo sacar la siguiente conclusión, que la curvatura, que depende de S, va a ser esencialmente el producto escalar del vector tangente por n. Aquí viene algo importante, yo ya sé que la curvatura es positiva, eso perfecto, ya lo sé. También sé que la curva alfa es diferenciable, o sea, C infinito. Al ser C infinito, como el vector tangente está definido en función de esta, como este es C infinito, este es C infinito. El vector normal está bien definido porque esto no es diferente de 0, como ya dije ahí. Entonces, está definido en función de esta, y este está definido en función de alfa. Por lo tanto, también es C infinito. Entonces, tengo que la función curvatura, esa función de ahí, es diferencial. Es diferencial. Dice conjunto español, diferencial. Sí, también. Entonces, observa. Esto es importante, porque después voy a trabajar con esto, etc. Bien. Antes de continuar, el observador que está aquí se da cuenta que las únicas posibilidades que tiene esa curva, digamos desde el punto de vista geométrico, tiene dos aspectos, que es curvarse y torsión. En portugués es tor. ¿Así? Torsión. Ya está. Okay. Entonces, tiene dos aspectos. Y esto es bueno, estamos viendo qué relaciones tiene esta expresión y esta expresión en sentido matemático. Ya sabemos qué significa definitivamente, fortalecemos un poco. Aquí, continuemos brevemente. Cuando yo tengo esta expresión y derivo el vector binormal, ¿qué es lo que tengo? Tengo el vector tangente por n más tengo el vector tangente por el vector normal. Curiosamente, T' sabemos que es igual a Kn. Entonces sería Kn por n, pero como n por n. De línea. ¿Ah? De línea. De prima. Yo te dije. Ok, la prima. Es que en español es prima. Prima. Ok, entonces lo que intento decir es que cuando yo reemplace T' en lugar de Kn, esto va a ser C, que son vectores, ¿no?, linealmente dependientes, y etc., ¿no? Y aquí tendríamos entonces que B' es igual a T producto vectorial n'. Curiosamente, observa lo que intento decir. Como sabemos, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esta parte. Sabemos que el vector normal es unitario. Claro que sí, por lo que está aquí. ¿Y qué más sabemos? Que si es que yo derivo, obtengo esto. Entonces tengo que el vector n' es ortogonal a n. Quiere decir que n, cuando yo multiplique t por n', quiere decir que es el vector t, n' dice que es ortogonal a n. Quiere decir que n' está por aquí, en el plano generado por tb. Es decir, que esto va a ser paralelo a la multiplicación t por b. T y b. Y que también esto es paralelo al vector n. ¿Sí? ¿Se percibió? De nuevo. ¿Sí, no? Ok. T por n', aquí está, ¿no? Pero n' es ortogonal a n, perdón. Entonces está en este plano. Entonces, si yo multiplico vectorialmente este vector por n', va a ser lo mismo, va a ser paralelo a multiplicar t por b, porque está en el mismo plano. Y esto es paralelo a n. Perfecto. Esa constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad, porque yo tengo que b' es paralelo
decir, quiero decir lo siguiente, que B' va a ser igual a un determinado número que depende de eso, por supuesto, por el vector normal. Y esta es la llamada torsión, ¿cómo se dice en portugués? Torsión. Ok. Bien, sigamos. Entonces tenemos ahora una segunda relación. Tengo una primera relación interesante y tengo una segunda relación interesante. Y mira el siguiente dato, que yo puedo encontrar naturalmente la torsión, puedo encontrarla en función del vector, este vector, producto interno, n. Este es un producto interno, que es una función lineal cinética definida positiva. Perfecto, diferente al producto interno hermitiano, que ya veremos después de todo esto, hablaremos un poco de mi tesis. Ya, digamos, si hay tiempo. Bien, observa. Esta función que está aquí está definida en función de esto y en función de esto. Ya sabemos que la función n es diferenciable, o sea, infinito. Y el vector binormal, como está dado en función de ese producto de este y de esta, y estas son funciones diferenciables, sé que es infinito. Entonces, esta también es diferenciable. Interesante dato. Diferenciable. Y también, por supuesto, puedo preguntarme algo natural, ¿no? ¿El vector binormal será unitario? Sé que hay más pizarra, ¿no? Pero la voy a usar más adelante, no quiero usar la demás pizarra para estas cosas, digamos. Observamos. Por ejemplo, puedo preguntarme, ¿el vector binormal será unitario? ¿Y cómo puedo fundamentarlo? Bien, el fundamento está aquí. Sabemos que el vector binormal es igual al vector tangente por el producto vectorial vector n. Y si yo le aplico la magnitud, curiosamente en norma esto es igual a seno del ángulo de 90 grados, por supuesto porque son ortogonales, multiplicado por la norma de t por la norma de n. Seno de 90 es 1, este es unitario, este es unitario. Concluimos entonces que el vector normal también es unitario y tenemos que entonces que este es ortogonal a este y además son unitarios, es una base ortonormal. Perfecto. Es una base ortonormal. Tenemos entonces que es una función diferenciable acá y la función torsión también es diferenciable, con la excepción de que la curvatura es positiva. Bien, falta algo importante aquí que es encontrar las relaciones de n'. Bien, yo ya sé que el vector n' es ortogonal a n, que dice que está en este plano generado por b y por t, es decir que n, el vector n' se va a poder escribir como una combinación lineal de este vector y de este vector. Ya sé eso. Sin embargo, hay algo más aquí. Ya estamos por entrar, esto es importante. Bien, vamos a continuar aquí. Observa. El vector n, si queremos escribirlo en expresión vectorial, el vector n sería el producto del vector binormal por el vector t. O sea, el vector binormal por t. Y si es que derivamos, tenemos por supuesto b' por t más bt'. Curiosamente, el vector binormal tenemos una relación ahí que es igual a la torsión por el vector n, t más b, y el vector t' es igual a la curvatura por el vector normal. Luego seguimos n' o n, no sé cómo ustedes le llaman. Acá nt, si vemos de nt, estoy cambiando el sentido, entonces va a ser menos b. Claro, por supuesto que sí. Queda entonces, vamos a ponerle aquí, menos torsión por b, este que está aquí. Y si multiplicamos el vector b por n, como cambio de orientación puedo tener menos t, entonces puedo tener menos la curvatura por t menos la torsión por b. Si no me equivoco es la relación, ¿sí no? Esta sería entonces una tercera relación importantísima, que son las tres conocidas. Esta es la 1 y esta es la 2. Entonces las ecuaciones 1, 2 y 3 son conocidas como la fórmula de Frenet, que si uno lo ve con calma esencialmente... Acho que é legal a equação, o tríado, as formas de Frenet.
¿Las pongo juntas? Ok. Não, coloca embaixo, coloca essa ok. a 2 e a 1 para fixar. Para fijar el día. Entonces, claro, vamos a poner acá que prima igual acá por N, que prima menos torsión menos curvatura por T, menos B menos A torsión por B, y B prima torsión por B. Estas entonces son las ecuaciones de Fresnel, ¿no? Básicamente consecuencia natural de este análisis. Aquí hay un dato importante, fundamental para lo que voy a plantear dentro de breves instantes. Esto esencialmente es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Perfecto. Observa lo siguiente. Entonces, este ser inteligente, Chester, se da cuenta de lo siguiente. Se da cuenta de todo el análisis que he hecho, el análisis matemático que he hecho. Se da cuenta de dos aspectos. Primer aspecto, que la función curvatura, que es positiva, es diferenciable. Segundo aspecto, que la torsión, esta que es una estimación numérica de cómo la curva se aleja de su plano osculador, y el plano osculador está generado por el vector tangente con el vector normal, ¿no? Hay tres planos, osculador, normal y rectificante. Entonces, esta también es diferenciable. Estoy compilando portugués, ¿no? Es diferenciable. Ok, entonces, perfecto. Si de pronto se da cuenta de esos dos aspectos ahí, y ahora dice, wow, qué interesante. ¿Será que, bueno, yo sé, por ejemplo, muy bien, yo sé que este ser inteligente dice, una curva como la que está acá se define como una función que va de aquí hacia aquí, ¿no? Como una curva alfa que va de un intervalo i hacia r3. Sin embargo, cuando después de unos breves instantes vamos a encontrar una caracterización de una curva diferente. Esta, digamos, es una caracterización inicial. Luego vamos a encontrar una caracterización más elegante sobre una curva, que justamente también nos va a dar otros resultados y ya lo veremos en breves instantes. Continuemos. Entonces, él percibe que solo con tener, digamos, una ley que me diga, por ejemplo, si tengo una función curvatura, con otras palabras, tengo una ley de cómo se curva la curva, y tengo una ley, una función diferencial llamada torsión que me dice cómo la curva se tuerce. Si yo tengo una ley para todo ese que está en un determinado intervalo, él intuye que eso va a definir realmente la curva. O sea, él intuye eso. Hasta yo también lo intuyo, ¿no? También. Entonces, vamos a ver cómo eso, vamos a ver si es que eso realmente es cierto, ¿no? Y por supuesto que luego vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si dos curvas en diferentes posiciones tienen la misma curvatura y la misma torsión. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bien. Observen lo siguiente. Aquí, esta expresión que está acá, esencialmente yo puedo decir lo siguiente. Observa. Puedo decir que esto en esencia lo puedo ver así, como por ejemplo T por N por B prima igual acá T N B. Y aquí por supuesto tengo una matriz. Esa matriz sería, vamos a ver, ya, algo más para continuar. Voy a fijar la curvatura, una función, o sea, voy a fijar una función curvatura y voy a fijar una función torsión. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces estoy fijando una curvatura y estoy fijando una torsión. Entonces cuando yo este sistema lo puedo ver de esta forma, naturalmente cuando yo multiplique esto por todo esto me debe dar este vector, ¿no? Y eso sería esencialmente 0, caso 0, 0, claro que sí, y el segundo vector sería menos caso 0, y aquí sería 0, y aquí sería menos la torsión 0, y aquí sería, si no me equivoco, 0, 0, torsión. Entonces de pronto me doy cuenta de lo siguiente, ¿no? Claro que esto lo puedo ver aún mejor, lo puedo ver como una curva S sub S, ¿no? Esto lo puedo ver prima, igual una determinada matriz, que es esta, por XD o X de S, para todo S que está en I. De pronto entonces estoy teniendo una ecuación diferencial donde por supuesto
de S es un vector de esta forma, ¿no? P, N, B. Pero T es un vector que está en R3. N es un vector que está en R3. Y B también es un vector, por lo tanto es un vector que está en R9. Perfecto. Sin embargo, ahora tengo un sistema tengo una ecuación diferencial esencialmente donde esta expresión que está aquí es una transformación lineal. Una matriz, toda matriz es una transformación lineal. Y si es una transformación lineal, entonces ella va a ser importante ese detalle. Va a ser continua y localmente lipschitziana. Va a ser lipschitziana. O sea, es de C1, por lo tanto lipschitziana. Eso quiere decir entonces, vamos a escribir aquí, que por el teorema fundamental de la curva, pero el teorema es fundamental de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ese teorema quiero decir. Entonces vamos a escribir acá por el teorema. Vamos a enunciar, creo que esta vez no vamos a probarlo porque como estamos en geometría, la otra vez lo probamos, pero ahora. Bien, sería lo siguiente, ¿no? Dado x' f de x, donde f es una función que va de un abierto a un contenido en 1 mais d. Sí, de la dimensión. En este caso va a ser la dimensión, bueno, lo que sea. La curva va a R9, la dimensión sería 9, ¿no? 1 más d. Pero este 1 está relacionado al tiempo. Sí. Donde f está así, perfecto. Ahora, f continua, y localmente lipschitziana, en la segunda variable. En la segunda, vamos a escribir aquí, en la segunda variable. Entonces, y vamos a escribir, y para todo t sub 0 y chi sub 0 que está en U, observa la tesis, mi estimado. Entonces, existe, como primer aspecto, una curva alfa que va de I, que es un abierto, hacia RD, ¿sí? De tal forma que alfa de t sub 0 es chi sub 0 y además tengo que alfa prima de S es igual a f de S alfa de S, o sea, es solución de la ecuación diferencial en la que pasa como condición inicial. Y aquí, para yo tener una condición inicial, voy a llamarle S de S sub 0, le voy a llamar al vector E1, E2 y E3, que va a ser esencialmente 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 en R9. Entonces tengo una ecuación diferencial y tengo una condición inicial. Tengo esta hipótesis, tengo este punto, una condición inicial, el teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales, que tiene una prueba maravillosa. Entonces, me asegura que existe una curva con esta condición y además me asegura que si tengo, por ejemplo, una curva alfa 1 de intervalo I hacia RD y una curva beta que va de J hacia RD, que son ambas soluciones de la LO, entonces y además, si existe un T sub 0 o S sub 0 que pertenece a la intersección, entonces, si existe un punto tal que alfa de S sub 0 sea igual a beta de S sub 0, el teorema me concedería que alfa de S es igual a beta de S para todo S que pertenece a la intersección. Eso se puede ver con la cuestión de la conexidad, ¿no? Si es abierto y cerrado, es todo el espacio, se puede ahí la intersección. Perfecto. Eso lo vamos a probar ahora, no es el enfoque. Observa lo que quiero decir. Que si f es continua y localmente lipschitziana, tengo la solución única. Resulta que una transformación lineal es continua y es de clase C1. Es más, es C infinito una transformación lineal. Como C infinito, en particular el C1 y el C1 es localmente lipschitziana y por lo tanto localmente lipschitziana. Y eso, el teorema me permite asegurar entonces que acá, continuando con el teorema, esto es solamente algo que estamos enunciando, entonces el teorema, por el teorema de las LO, ¿no? De existencia
unicidad me asegura que va a existir una única curva X sub S, ¿no? T de S, N de S y vector binormal de S para todo S que pertenece ahí. Realmente el teorema es local, solo que para el caso particular, cuando son transformaciones lineales, uno puede trabajar para todo el intervalo. Es más, también se prueba que después se extiende la solución bajo estas condiciones, ¿no? Pero perfecto, está ahí va. Observa lo que quiero decir, que al existir esta curva, o sea, al ser única esta alfa de x, esta x de S, perdón, o x de S, significa que esta también es única. Esta también es única. Esta también es única. Y por supuesto que esta es una base ortonormal. Y la base de acá también es ortonormal. Entonces, mira, al ser el t único, si yo integro de S sub 0, acá vamos a poner de 1, a S, si yo lo integro diferencial de 1, aquí obtengo alfa de S. Si esta es única, esta es única. Es decir, de pronto, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que de pronto el Chester, este inteligente, se está dando cuenta que cuando tiene dos curvaturas, esta y esta, no sé si ahí, cuando tiene esta curvatura y esta torsión, está llegando de forma irrefutable a la existencia de una única curva alfa. Entonces dice, wow, ¿eso qué quiere decir? Que ahora entonces yo puedo definir una curva desde otro punto de vista. Ya no como una aplicación que va de I hacia R3, sino definirla como de la siguiente forma. Una curva es un par de funciones diferenciales, una llamada curvatura y otra llamada torsión, curvatura positiva. O sea, lo que intento decir es que yo ya tengo la unicidad con el teorema, pero Manfredo menciona unicidad por ahí a otra parte. No sé, hasta ahora no llegué a entender mucho a Manfredo, pero lo que intento decir es lo siguiente, observa. O sea, Manfredo llama a esto unicidad. Vamos a ver, pero yo lo llamo de otra forma. Vamos a ver. Dice lo siguiente: alfa, si alfa, vamos a ver, que va de I hacia R3, y beta, que va de I, también de I hacia R3, y estas dos, vamos a suponer que tienen la misma curvatura, o sea, la curvatura de la curva alfa va a ser A sub 0. ¿Ok? Y que va a ser también igual a la curvatura de la curva beta, depende de S, porque vamos a estar en el mismo dominio, y que la torsión de la curva alfa va a ser igual a la torsión esta, y que va a ser igual a la torsión. Entonces voy a suponer, me explico mejor, voy a suponer que existe esta curva, aquí está I, aquí está S, aquí está alfa y aquí está beta. Entonces voy a suponer que existen dos curvas. Entonces, dos curvas, ¿ok? Alfa y beta. Y bueno, aquí tengo un S sub 0, aquí tengo un alfa de S sub 0 y aquí tengo beta de S sub 0. O sea, lo que intento decir, que voy a suponer que hay dos curvas en el espacio y ambas tienen la misma función curvatura y la misma función torsión. Entonces, a esta presión, vamos a llegar a la conclusión naturalmente que alfa y beta son lo mismo. Vamos a llegar a eso y se llega de forma natural. Pero el punto es el siguiente, la interpretación. A esta expresión llama Manfredo unicidad. Yo diría lo siguiente, ¿no? Que como ahora tengo una caracterización de una curva rectangular como un par de funciones diferenciables, una llamada curvatura y otra llamada torsión, que estas me definen completamente la curva, ¿ok? Lo que yo intento decir con este resultado, que para mí significa esto, que si tenemos dos curvas en el espacio que tienen la misma curvatura y torsión, desde este punto de vista, ellas son la misma curva. O sea, si tengo, lo digo de otra forma, vamos a suponer, no traje la lámpara, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer
Tinha que ter um arame agora. Supongamos que esto es un objeto unidimensional. Lo roto, por ejemplo, 30 grados. Al rotar este objeto unidimensional, una pregunta puede surgir. ¿Sus propiedades geométricas de curvatura y torsión han variado? No. Siguen siendo exactamente la misma. ¿Puedo rotarlo o puedo también trasladarlo? Si lo traslado, sus propiedades no cambian. Porque esencialmente, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo, bueno, desde el punto de vista matemático es una isometría que está moviendo, es un movimiento rígido, que son relaciones y rotaciones. Y si tengo que un objeto es movido por una isometría, sus propiedades simétricas, sus propiedades relacionadas a números siguen siendo exactamente las mismas, porque la distancia de este punto a este punto sigue siendo la misma cuando lo traslado aquí, etc. Entonces, para mí, en todo caso, la unicidad va por ese lado, ¿no? De que desde el punto de vista de la curvatura y la torsión, si esas dos curvas tienen la misma curvatura y torsión, ellas son las mismas desde el punto de vista, digamos, del cual estamos hablando. Pero la unicidad, propiamente dicho, de la curva se da aquí, para mí, lo que yo entiendo, ¿no? Puedo estar equivocado, sí, lo acepto, pero es lo que yo entiendo, ¿no? Si la unicidad de la curva, yo ya la obtengo aquí. Si tengo un par de curvas diferenciables, con las condiciones que mencioné, ya se llega de forma irrefutable a una curva que es única, porque yo sé que esta es única, única, y como esta es única, integro, también tengo una curva única. O sea, ese es ahora, ¿no? Pero bien, continuamos aquí. Entonces, ella tiene su vector tangente. ¿Esto también es imposible hacerlo? Sí, ¿no? Sí lo hacemos, ¿no? Ya. Vector tangente, vector normal y el vector binormal. Y aquí también tiene, por ejemplo, su vector tangente, moya, vector normal, moya, y vector binormal, o pues es chapel, entonces, bien. Entonces, aquí tengo estos, sus respectivos tiros de Frenet. El punto es el siguiente, como lo mencioné anteriormente. Bien, continuemos entonces aquí. Estamos con la hipótesis ahora de que si existen dos curvas en el espacio, y eso es factible pensar, ¿no? Es muy natural pensar que pueden haber dos curvas en el espacio tridimensional. Por supuesto, esto es el pensamiento de Chester. Aquí está Chester, él está pensando, Chester, él está desarrollando toda esta teoría. Él está diciendo, bueno, es cierto, es lógico, pueden haber dos curvas en el espacio en diferentes posiciones que tengan la misma curvatura y la misma torsión, asumiendo por supuesto que la curvatura es mayor que C, por todas las clases que ya sea hecho. Entonces, si para un punto determinado tengo esto y tengo esto, es natural percibir que existe una isometría o un movimiento rígido que puede ser una rotación o una traslación o una composición de ambas, o todas las que uno quiera, ¿no? Dos rotaciones, dos traslaciones, etc. Entonces va a existir un movimiento rígido que va a llevar esto en esto, exactamente que lo va a hacer coincidir, ¿ok? Pero no, o sea, acá está la orientación y aquí está la orientación. Pero que ese movimiento rígido no me cambie la orientación de la curva. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta curva, no me va a llevar a esta curva y la orientación de esa curva va a ser aquí. No, si no tiene que estar en la misma orientación. Entonces, voy a poder establecer, va a existir un movimiento rígido M, que esencialmente es una función que va de R3 hacia R3, de tal forma que va a hacer coincidir los trieros de Frenet, y puede tener que alfa de S sub 0 igual a delta de S sub 0, y además voy a obtener que el vector tangente en S sub 0 va a ser T media de S sub 0, pero mira en esta línea, y el vector normal en S sub 0, ahí está, el vector binormal en S sub 0 y el vector B moya S sub 0. Perfecto. Entonces, yo ya sé que los trieros de Frenet están en la misma posición, juntos ahí. Entonces, me va a interesar estudiar cómo se comporta en una vecindad de este punto, S sub 0, me va a interesar estudiar qué tan cerca está el vector tangente, vamos a decir, ¿no? Tangente con el vector tangente de la otra curva. Decir qué tan cerca están es hablar de métricas.
y una métrica inducida por la norma, o sea, si este es un espacio R3, ¿no? Vamos a poner aquí, faltó poner eso. R3 es un espacio dotado de una suma, de un producto, un espacio vectorial, y además tiene, por supuesto, también un producto entero, es decir, tiene una geometría, una primera forma fundamental, tiene también, por supuesto, una norma. Este producto entero induce una norma, es un espacio pre-hilbertiano, es un completo espacio de Banach, ¿no? Eso no. Tiene acá una distancia y tiene una topología inducida por esta distancia y es inducida por esta norma y es inducida por este producto interno, ¿no? Entonces, es rico en propiedades. El espacio es rico en propiedades, es lo que intento decir, ¿no? No sé si lo dije bien, pero bueno, esta es la idea. Entonces, continuemos. Como es un espacio rico en propiedades, entonces yo quiero estudiar qué tan cerca está el vector tangente de la curva alfa con el vector tangente de la curva beta una vez que he hecho la rotación o el movimiento rígido. Y eso significa hablar de distancia. Y la distancia está en función de la norma, por lo que acabo de decir aquí. Y también me gustaría estudiar qué tan cerca está el vector normal del vector normal Moyer y qué tan cerca está el vector, ¿no? Cómo varía, quiero decir, ¿no? El vector binormal con el vector binormal de aquí. Entonces, para estudiar la variación necesariamente es la derivada. Pero para no tener problemas de diferenciabilidad, entonces yo elevo al cuadrado. Y así no tengo problemas de diferenciabilidad. Y como la derivada es un operador, bueno, es un operador, ¿no? Entonces yo puedo sumar sin ningún problema, porque la derivada de todo esto va a ser la derivada de cada uno de ellos. O sea, analice individualmente o en conjunto va a ser lo mismo. Entonces, cuando yo derivo esta expresión que está aquí, siempre va a aparecer en 2, porque esto esencialmente es un producto interno de P menos T moya, P menos T moya, o sea, es un producto interno, va a aparecer en 2. Entonces, para no tener problema con N2, lo divido entre 2. ¿Ok? Y una vez dividido entre 2, tengo lo siguiente. Entonces, aquí voy a derivar y voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener, con el 2 ya se simplifica, yo solamente voy a tener P menos T moya, P prima, menos T moya prima, más N menos N moya, N prima, menos N moya prima, y más el vector, este vector que está aquí, B prima, menos B moya prima. Curiosamente, cuando yo derivo, y ahora por supuesto hay que usar las fórmulas de Frenet, reemplazamos las fórmulas de Frenet, por supuesto, y al reemplazarlas, curiosamente esto va a ser 0. Curiosamente 0, lo pueden comprobar a la persona que quiere comprobarlo, es 0, y al ser 0 quiere decir entonces que la función que está aquí adentro va a ser constante. Al ser 0 quiere decir que la expresión T menos T mola al cuadrado más N menos N mola al cuadrado más B menos B mola al cuadrado es constante. Es constante. Pero no solo eso es lo importante, sino que yo sé que coinciden. Entonces, en ese sub-0 coincide. Por supuesto, ojo, estamos para todo S que pertenece a una vecindad centrada en ese sub-0 de radio epsilon. Porque estamos aquí, de vecindad. Entonces, estamos variando aquí, los trigueros se mueven, curiosamente se van a mover de forma constante, por lo que estamos probando aquí. Y quiere decir entonces que como estos coinciden en el punto de sub-0, quiere decir que realmente esa constante va a ser 0. Y al ser 0 significa que T es igual a T moya. Bueno, vamos a ponerlo así. N es igual a N moya. ¿Ah? N es igual a N moya. 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 Você fala chapéu, não? Vocês? Chu. Chu. Chapéu es un flexo. ¿Este es chapéu? Sí. Ok. Bien, para todo S que pertenece a la vecindad en ese sub-0 de radio epsilon. Eso no es todo. La derivada es decir, esta T es la derivada con respecto a T de la curva alfa de S. Y esto, por supuesto, es la derivada con respecto a S de beta de S. Entonces, sé que son iguales, las puedo entonces restar y las igualo a 0. Y al restarlas puedo como es un operador lineal, es la derivada con respecto a T de alfa menos beta. Bueno, que depende de S igual a 0. Y eso quiere decir entonces
que alfa menos beta es constante. Pero bueno, depende de ese que ponemos, ¿no? Alfa de S menos beta de S es una constante C, por ejemplo. Pero como yo sé que alfa de S sub 0 es igual a beta de S sub 0, cuando yo lo reemplazo aquí, quiere decir que la constante realmente en esencia va a ser 0. Y luego concluimos que alfa de S es igual a beta de S para todo S que esté en esa vecindad centrada en S sub 0 de radio epsilon, y luego hago variar el punto en todo el dominio y tengo que estas son iguales para todo S que pertenece a I. Eso entonces, la conclusión, por favor, síganme aquí, por favor, es la siguiente, que dadas, solo el ser inteligente Chester se dio cuenta que solo dando esta y dando esta, ¿sí? dadas dos funciones, dadas K de S y tau de S, funciones diferenciables, o sea, es infinito, diferenciables, ¿ok? Entonces, mira la conclusión, entonces va a existir una única curva alfa que va de I hacia R3, de tal forma que la curvatura de esa curva alfa va a ser exactamente la curvatura que inicialmente se tomó, y que la torsión de la curva alfa va a ser exactamente la torsión de la curva que está aquí, salvo movimientos rígidos, movimientos rígidos que preservan orientación. Y es conocido, mi estimado, como el teorema fundamental de las curvas, o de la curva, ¿no? De la curva. Tenemos fundamental de curvas en R3, de curvas en R3, que esencialmente su demostración ha sido hecha de forma, creo yo, natural, y es a lo largo de todo lo que se ha trabajado aquí, y que ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, okay.